Un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Desde el Balcón, un espacio para parar, para mirar las cosas con nueva perspectiva, para hacernos preguntas y aprender juntos alrededor del apasionante mundo del liderazgo. Hoy quería compartir con ustedes una reflexión que para mí personalmente ha sido muy importante en el ejercicio de mi rol, liderando especialmente Origen. Y es como de alguna manera ese dilema entre el liderazgo colectivo, algo en el que profundamente creo, la necesidad de sumar esfuerzos, visiones para movilizar cambios con aporte de muchos. Pero por el otro lado, cómo poder honrar mi propia luz, mi propio poder y de alguna manera, como cuál es ese balance entre las dos. Y cuál ha sido como mi propia historia, porque para mí eso ha sido importante. Hace unos años tenía uno de los grandes desafíos y es cómo bajar la dependencia de Origen en mí. Yo pues tuve el privilegio de ser parte del equipo fundador de Origen y de haber liderado esta iniciativa desde el inicio, y pues gran parte de mi propósito en esos años era: necesitamos fortalecer al equipo, generar más liderazgos y literalmente promover un liderazgo cada vez más colectivo al servicio de esta causa que nos apasiona y nos inspira. Pero en ese momento, de alguna manera, mi creencia era que de pronto mi fuerza, mi pasión, mi luz era demasiado fuerte y que lo que yo tenía que hacer para que eso sucediera era de alguna manera bajarle la temperatura a mi fuego y a mi luz y a mi poder. Y de alguna manera era como jugar, haga de cuenta que no, haga de cuenta que usted no sabe y no dice, juegue chiquito. Y creo que de alguna manera mi sensación durante ese tiempo fue como si me hubieran absolutamente amarrado las alas. Y creo que el gran costo para mí personalmente fue toda mi autenticidad. Y también como perder mi pasión, porque es que haga de cuenta que yo no estoy, haga de cuenta que no aparezco. Pero también conversando con mi equipo de esa época, con quienes son más grandes amigas, pues la conclusión es que eso no me sirvió a mí, no le sirvió al equipo, a quienes supuestamente yo quería empoderar, y claramente no le sirvió a Origen. Y en estos años que he ido acompañando a líderes tan diversos, me he dado cuenta que esa pregunta y ese dilema no es solamente mío. Me acuerdo una mujer maravillosa que tuvimos en un programa que contaba cómo ella, que es una mujer extrovertida, llena de fuerza y de luz y de poder, desde muy chiquita, el mensaje que recibió en su familia era: tú eres como demasiado, bájale un poquito a la velocidad, bájale al volumen, bájale. Y ella entonces incorporó ese mensaje de: mejor juego chiquito, mejor me amarro las alas, mejor hago de cuenta como si no, y paso un poquito más desapercibida. Y otra líder política maravillosa, que tuve el privilegio de acompañar en su campaña, que venía de un movimiento popular, tuvo el mismo dilema. Ella igualmente con una luz natural, de esas personas que llega y las personas las escuchan por el simple hecho de estar, con un impacto en su comunidad muy importante, e irónicamente con un pedido de su equipo que le decía: da un paso al frente, necesitamos que lideres esta iniciativa. Pero ella con una creencia y un valor profundo sobre el liderazgo colectivo y honrando, digamos, como toda esa construcción colectiva que había en este movimiento popular, sentía que si ella daba ese paso al frente y asumía de manera contundente el liderazgo, estaba yendo en contra de ese principio de liderazgo colectivo. Y pensando en este dilema, vuelvo un poco a mi historia en esos años. En el 2019-2020, estaba yo haciendo un curso de liderazgo en Ámsterdam sobre liderazgo e innovación, y había un coach que me estaba acompañando en ese proceso, Valentín. Y oyéndome todas estas reflexiones, porque en ese programa me invitaban a soñar en grande, a creer que podía hacer más transformaciones, y yo con ese dilema de cómo sueño en grande, pero también me amarro las alas.
Y él me comparte aparte de un discurso de Nelson Mandela que da como presidente electo en el 94, que me llegó al alma y que creo que ha marcado parte importante de lo que ha sido el camino que siguió. Mandela dice: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y de cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Estas palabras a mí me llegaron al corazón y las traigo hoy porque siento que son más pertinentes que nunca. En un momento en el que Colombia y América Latina están viviendo los momentos más desafiantes de su historia reciente. Creo que a nuestros países, a nuestras comunidades, a nuestras empresas y organizaciones no les sirve que juguemos chiquito. No les sirve que nos amarremos las alas. Yo creo que el momento del mundo nos necesita con una palabra que a mí me encanta y es desvergonzadamente poderosas y poderosos. Desvergonzadamente luminosos. Y cuando uno entiende que si yo dejo que mi luz brille, si yo dejo que todo ese poder aparezca, lo que hace es ayudar y dar permiso para que el de al lado también. Y que cuando mi luz brilla muy fuerte y se une a la luz de otro que también brilla muy fuerte, seguramente vamos a ver más lejos en el camino. Y si prendo mi llama con más fuerza, seguramente voy a contagiar mucho más a los que están a mi lado. Y como diría Valentín, mi coach, que me trajo otra frase maravillosa y es: Rosita, ¿quién ha dicho que esta es una galaxia de un solo sol? ¿Qué pasa si esta es una galaxia de muchos soles? Y creo que con eso quiero terminar la invitación de hoy. Y es: Colombia, nuestra región y el mundo nos necesita cada uno de nosotros brillando profundamente, sin vergüenza y con poder, para que con la suma de todo ese poder colectivo podamos movilizar las transformaciones que el mundo necesita. Gracias por escucharme y por acompañarme en este nuevo episodio de nuestro podcast Desde el Balcón.